Buen día con alegría. Te saluda Ale Bañuelos. Bienvenidos a Charlas Productivas, un espacio donde cada conversación siembra claridad y propósito. Hoy abordamos un tema que toca la estabilidad de miles de familias, la pensión directa o derivada. Hablamos de justicia, de previsión, de todo lo que se ha trabajado durante años y de lo que muchas veces no entendemos del todo hasta que lo necesitamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pensión que tú generas y una que puedes recibir como beneficiario? ¿Sabes cómo proteger a los tuyos desde hoy? Bueno, pues tenemos invitada a Betty Beltrán y el día de hoy Betty nos va a contar un cuento. Un cuento. Bonita tarde, muchas gracias por este espacio, Ale, y toda la comunidad. Y la historia así empieza. Si tu pensión fuera un cuento, ¿qué cuento te contarías? ¿Un cuento de hadas? ¿Un cuento de misterio? ¿O un cuento de terror? No te pido que contestes la pregunta, te invito a que reflexiones. Había una vez una empresa, patito.com, donde se encontraba Rodrigo y Fernando. Rodrigo era el director de la empresa, Fernando era una persona nueva que se integraba en la empresa. Y llega Fernando y Rodrigo le da la bienvenida. Dice, bienvenido Fernando, esta es tu empresa, yo me retiro, tengo 60 años y ya me pensiono. Y Fernando dice, qué padre, ingeniero, me da mucho gusto, usted es ley 73, se va con todo lo bonito de la ley. Nosotros sí nos tenemos que preocupar porque somos ley 97. Y le dice Rodrigo, sí es cierto, Fernando, tienes que preocuparte y tienes que ocuparte. Acércate a los expertos y que te digan qué es lo que tienes que hacer. Te dejo aquí en la empresa, es muy buena empresa y yo me retiro. Y Fernando se queda pensando, tiene razón el ingeniero. Y una persona me había dicho que en mi cuenta debería de tener alrededor de 10 millones de pesos. ¡Wow! Tengo que hacer algo y tengo que buscar a los expertos. Pasados algunos meses, Fernando llega al un súper y se encuentra ahí a Rodrigo. Y le dice, ingeniero, qué gusto verlo aquí. Estaba Rodrigo de paquetero. Y le dice que está aquí matando el tiempo, ya no tiene nada que hacer, ya se aburrió. Y le dice, no, Fernando, aquí estoy porque mi nivel de ingresos no es igual a mi nivel de vida. Ya no me cubre igual como cuando estaba trabajando. Yo te dije, acércate a un experto y que no te pase lo que a mí. Yo por convenio con la empresa no me registraron con mi salario, que era el real. Fue uno más bajo y mi pensión no fue lo que yo esperaba. Y aparte mis semanas no estaban todas registradas y eso mi pensión bajó, no fue lo que yo esperaba. Aquí yo te invito a que reflexiones. ¿Cuántos Rodrigos conoces? ¿Tú, Ale? Bastantes y de hecho en un momento más podemos citar algunas experiencias e historias que en algún momento ya son irreversibles y que nada podemos dar por hecho. Así es que tu Definitivamente. pensión sea un cuento sin tanto cuento. Acércate a los expertos para que te ayuden a formular esa historia que tú quieres lograr al final de tu vida laboral. Perfecto. De hecho, este episodio es una invitación a informarte, a prepararte y a tomar decisiones con conciencia, porque construir un futuro digno no empieza con el retiro, empieza con el conocimiento, justamente de lo que acabamos de hablar. Acompáñanos en esta charla que puede marcar la diferencia, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, porque definitivamente cuando se tiene el conocimiento y cuando se puede contemplar los posibles riesgos, yo tengo, pues aquí ya no son cuentos, son historias. Mi hermano, él es mecánico y trabajaba con un acuerdo con el amigo, le pagaba una cantidad suficiente por fuera y lo tenía registrado con el mínimo. A veces yo creo que mi hermano, como yo, se sintió el Superman y yo la Mujer Maravilla. Y resulta que la vida lo sorprendió con un tumor en el tallo del cerebelo.
Desafortunadamente su situación se complicó, se agravó, fue atendido por centro médico, pero hoy por hoy tiene una pensión que no le permite cubrir sus necesidades, sus gastos, tiene 3 hijos y la verdad es que, error, yo creo que no hay nada mejor que todo quede con una evidencia, que quede sustentado de manera legal y de manera correcta para que la vida no nos sorprenda con estas historias. Y hoy por hoy, Radio Escucha, te puedo decir que yo lo viví en carne propia, primero con mi hermano, José Liceo, y también conmigo. Entonces, es por esto el propósito y el compromiso que tenemos de estar aquí para hacer lo correcto. Y hacer lo correcto realmente es acercarte con quien tiene la experiencia y el conocimiento para darte un buen acompañamiento y hacer lo correcto en este proceso pues tan importante de nuestra vida. Insisto, no podemos despreciar lo que por derecho divino nos corresponde. Así es, Ale. Es un derecho divino, no lo podemos desperdiciar. Y debemos de hacer conciencia, como tú dices, que la vida nos sorprenda. Trabajamos, nosotros tenemos una meta al final de nuestra vida laboral. Y llega, tarde o temprano llega. Y a veces nos llega y no estamos prevenidos para llegar a esa pensión de la cesantía. Entonces, imagínate si en el camino se nos cruza una enfermedad o un accidente, pues nuestro plan se truncó. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Todo ese conjunto de herramientas a los que podemos tener acceso para nuestra pensión, como tú dijiste, es sí o sí llegar a esa pensión. Lo que debemos tener claro es que toda la información está al alcance. La ley está al alcance y conocer los artículos de manera quizá indirecta a través de quien te dé el acompañamiento, pero poder identificar en qué momento yo como trabajador puedo ser acreedor. Pero también es importante puntualizar. Si tengo un derecho, por ende tengo una obligación. Entonces, no podemos decir el día de mañana, es que nadie me dijo, es que yo no sabía. Sí. Porque normalmente es muy cómodo hacer responsables a los otros y a mí nadie me dijo, pero preguntaste, te ocupaste. Entonces, cuando entendemos, sí tenemos claro, tengo un derecho, pero el derecho me obliga a cumplir determinados requisitos a través de una legislación, pero también cada una deriva una ley, un artículo. Entonces, pues podemos de manera minuciosa para que nuestros radioescucha tengan esa posibilidad de abrir el campo visual de lo que hoy te otorga tener una pensión directa y una pensión derivada. Yo creo que ahí está la clave para entender cómo es esta línea de vida de tiempo y en qué momento surgen como todas esas necesidades, porque la vida por alguna razón nos sorprende de manera indistinta, porque cada uno tenemos un momento y una historia diferente. Entonces, mi Betty, empezamos con... O continuamos. Sí, porque la verdad este es un tema muy extenso que no terminamos en una hora. No, y mucho menos en un programa. Creo que son temas que podemos ir desmenuzando, pero obviamente si estamos preparados, pues vamos a contactar a BR Consultores para poder tener más información, la certeza, la confianza y la seguridad que vamos por buen camino y que no vamos a correr el riesgo del ingeniero, porque daba por hecho que todo estaba bien si perdió de vista que tenía un acuerdo con el salario. Y que nunca estuvo al pendiente de sus semanas, de que hubiera esa continuidad laboral también registrada en el instituto. Porque hay dos opciones, válido a través de la subdelegación
Y ahorita, mi número de semanas o a través de recursos humanos. A veces el área de recursos humanos no te da una asistencia directa, pero debe haber un medio donde yo puedo consultar que voy de manera correcta acumulando las semanas que me corresponden por mi periodo laboral. tenemos el acceso por medio de IMSS.gov en la aplicación, en Ajá. donde tú sacas tus citas médicas, le das el seguimiento a lo que es la atención médica, laboratorios, todo, y ahí viene tus semanas cotizadas, ahí vienen tus cotizaciones, ahí tú ves si estás vigente, si no estás vigente. O sea, ahora sí, aquí podemos tener esa información. Sí, Okay. es la aplicación, y entonces yo aquí consulto, quiero una consulta, entonces ya checo cuál es la agenda del Seguro Social de mi clínica y ahí agendo mi ¿Podemos cita. repetir la dirección, Betty? Es IMSS.gov, así te metes a la IMSS.gov, tienda, ok. o depende el que tengas, Android o iPhone, y ahí lo checas y Okay. bajas la aplicación y ahí ya checas IMSS.gov. tu Bueno, pues ahora sí que es el principio. digital. Creo que es, pero yo ahorita te lo checo. Sí, Sí, al final pues vamos a pero continuar con aquí la estos tienes, temas ahora sí y al como final la información está al alcance y es un buen momento para iniciar. IMSS digital. IMSS Digital, perfecto. Y entonces, hablemos primero de yo, cómo soy acreedor a tener el derecho para pensionarme. Ahora sí, tienes que ubicarte en qué ley perteneces. Como yo lo dije anteriormente, el hecho de que tú tengas un número de ley 73 no te garantiza que seas de esa ley, porque si no tienes ninguna cotización, te diste de alta por X motivo, pero no hubo ninguna cotización registrada en ese periodo, eres ley 97. Entonces, si eres ley 73, para ser acreedor a una pensión, tienes que cubrir los requisitos de 500 semanas como mínimo cotizadas, tener los 60 años de edad y estar dado de baja en el IMSS, pero sí estar en la conservación de derechos. Ok, y también hay un artículo que hace referencia que las últimas 250 semanas de mi vida laboral determinan el monto de mi pensión. Es el promedio. Es en el artículo 163, donde vienen los requisitos de la pensión. Entonces, quiero entender, si mi vida laboral cumplió con las 500 semanas, que equivale a 10 años de vida laboral como requisito, a partir de ese momento tengo el derecho a pensión, pero también sabemos que a mayor semanas, mayor beneficio. Entonces ya cumplí el requisito y a partir de ese momento aún no tengo garantías porque hay mucho que hacer en el proceso para poder ser acreedor. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Ok, mi Betty, entonces... O sea, mi piso son las 500 semanas. Por decirte, si yo tengo 1,700 semanas cotizadas, cuando entra mi trámite, el seguro me va a descontar las 500 semanas, que es el piso. Yo tengo 1,700 y me quiero 500, tengo 1,200 semanas, que esas son las que me van a contar para aumentar lo que es la cuantía de pensión, el porcentaje. Sí, en cuanto a mi porcentaje de pensión. Una cosa muy, como que hace mucha confusión en las personas, es que te dicen, es que tú a los 60 años te vas a pensionar con el 75% de tus salarios, de tu promedio de los últimos 5 años. Entonces las personas piensan, ok, si yo en mis últimos 5 años gané 1,000 pesos y el 75% son 750 pesos, entonces mi pensión se va a basar a 750 pesos. Pero eso no es. En realidad, como sí es, pero no funciona tan directamente así. Claro, porque quiero tener el mejor beneficio. Y si quiero obtener el mejor beneficio, tendré que hacer una aportación topada para que esto me permita, porque si se evalúan las últimas 250 semanas un promedio salarial, lo que tendría que hacer es que la ley es tan bondadosa que me permite de manera independiente topar mi salario. Y bueno, es todo un conjunto. ¿Qué es el salario tope?
es topar, sí, o sea, tienes toda la razón. ¿Qué es el salario tope? La ley nos dice que el salario tope son 25 UMAS, porque ya para el cálculo de pensiones en UMAS son 25 UMAS diarias, ¿sí? ¿Qué suma la La unidad? unidad de medición, ¿sí? Ujú, Actualizada. Eso es lo que quiere decir la UMA. Entonces, tú dices, ok, tengo la modalidad 40 para aumentar ese tope, sí, pero tienes 500 semanas cotizadas, no te conviene pagar el tope, claro. ¿sí? ¿A partir de cuántas semanas De 1000 vale de semanas. 1000 semanas? 1000 semanas hace la Entonces, diferencia. es por esto la importancia de acercarme a conocer en este momento cuál es mi situación actual, Así es. tomando en cuenta la vigencia, las semanas y la conservación La de derechos. conservación, está en Si conservación. la conservación de derechos se aplica si yo ya inicié una vida laboral. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Betty, pues tú que A eres ver, aquí la quiero ver. experta en todos los temas, Tú también. ya teniendo, bueno, es que a lo largo de compartir con diferentes personas, incluyéndote a ti, bueno, pues sí, he aprendido la experiencia personal a qué nos lleva. Pero antes de esto, quiero compartir también esa historia que te había compartido. Tengo una amiga, en este momento tiene 64 años. Fue una mujer empresaria, bueno, mil cosas. Fue una mujer que tenía un estilo de vida de primer nivel. La vida la sorprende, confía en una persona que le ofrece un acompañamiento, pagó algunos años Modalidad. topada. Y cuando esa persona ya no le dio seguimiento y ella se acercó a la subdelegación, sorprendida porque solo tenía 300 y fracción de semanas. Wow. Traía un tema ahí muy complicado y obviamente me generó un sentimiento de enojo porque yo le dije, debes buscar en quién confiar. No, no puedes hacer esto porque pues su patrimonio, porque pagar por unos años 10,000, en el tope estás hablando en promedio de 120,000 mensuales, 3 años, 360,000. Ella con una expectativa como el ingeniero, que iba a tener una pensión topada, que si no iba a llegar a los 65, por lo menos a 35, 45, que fue lo que le prometieron. Pero esa persona inconsciente 35,000 mensuales. es que, porque, bueno, esto le dijeron tentativamente, bueno, ahí hay un juego de palabras, ¿no? Pero ella hizo una expectativa muy elevada y ni siquiera cumple el requisito. 500 semanas. Entonces, pues yo, aparte, a consecuencia de esta historia, tuvo un tema, un accidente cerebral y ha sido muy complicada esta historia porque te quitan el sueño o el regalo que puede cambiar tu vida, pero sin el acompañamiento, sin la conciencia, sin la responsabilidad. Y entonces a mí esa historia de ella, más muchas que conozco, me siguen moviendo para trabajar en un propósito y como lo hemos hablado, es que la gente te busque, nos busque a través de charlas, a través de VR consultores, reciban la información con un compromiso, pues de ayudarlos, ¿no? Sí. De ayudarlos en el Inter, de revisar todo este escenario, otra vez de errores, homonimias, lo que se deba de hacer, porque a partir de ese ajuste empieza una nueva historia, ¿no? Un nuevo cuento, pero un cuento que sea el cuento de hadas. Que sea de hadas, exacto, que realmente nos realidad, permita sí. llegar a ese top y que el día de mañana digas, valió la pena toda esta historia, porque hay sacrificios, hay muchos aspectos a los que se tienen que renunciar para poder llegar a este beneficio, pero que sea ese cuento de hadas con final feliz. Con final feliz. Mírale, sí, me hace así como
O sea, Me duele el corazón por mi amiga, ¿sabes? sí, Yo claro dije, que sí, porque a lo mejor ella le apostó a una pensión, le pues, apostó a una persona. ok, sí es la diferencia, ¿verdad? Pensando Sí, yo creo que en, sí. Bueno, ajá, yo así lo veía, por ejemplo, cuando ahorita, apostó la persona. Cuando estaba la Afore, yo le decía, no, más bien mi jefe nos decía, las personas se cambian de Afore por ti, no por la empresa, por cómo te vendes tú. Entonces yo tenía un cliente que me habló una vez y me dice, le hablo para despedirme de usted para siempre. Dije, Chihuahua, pero pues qué, ¿o dónde se va o qué? A ver, platíqueme. Dice, no, dijo, tengo un compadre que entró a trabajar en la competencia y me voy a cambiar con él. Le dije, claro que sí, qué bueno, cámbiese. Me da mucho gusto que me diga eso, porque finalmente, o sea, creo que todos trabajamos por una necesidad, no por ujú, hobby. Pero cuando yo pueda, lo voy a regresar conmigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, él se fue a esa otra fore y luego se regresó conmigo. ¿Por qué? Porque yo, o sea, yo ya tenía ese voto de confianza con él. ¿Sí? ujú. Y ese es un compromiso que yo siempre he hecho con mis clientes, porque yo sí les decía, en la fora yo nada más capto comisión cuando te cambio. De ahí en más yo ya no capto nada, pero todo lo que tú necesites siempre voy a estar aquí. ¿Sí? Este tema que tú platicaste, a mí me tocó con un cliente que también me dijo, tengo ya los 62 años, tenía él, y ya me quiero pensionar, ¿o qué hago? Pues tenía arribita de 500 semanas, tenía como 530 y tantas. Le dije, pues sí, pensiones de 62 años, ya tiene el requisito, hay que hacer el trámite. Ahora tantos cambios que ha hecho el instituto o cómo se ha ido también renovando en la tecnología, al entrar su trámite, resulta que en el 2000 al 2002, pasaditos años, pasaditos, Ujú. el patrón que tenía no hizo las aportaciones. Y aunque en el sistema aparecían esas semanas, cuando él fue, dijo, estas no hay aportación del patrón. Y el patrón cayó en ilocalizable. Entonces, si tú no me traes un comprobante en el cual trabajaste esos 2 años, yo no te voy a respetar el periodo. Y le descontó la semana. Oh, Dios. Ajá, entonces ahí dijo, sí me dijo, ¿qué hago? Dije, no, no firmé nada. O es firmar la negativa o es trabajar los otros 2 años. Y trabajó los 2 años, ¿sí? Pero pues no hubo así como un dolo, ni fue cobrarle y decirle, oye, paga aquí la modalidad 40, ¿no? Ya cuando me dijo eso, digo, puede pagar la modalidad 40 o puede trabajar. Dijo, pues me pongo ahorita a pagar la modalidad 40. Después me dijo, ¿sabe qué? Voy a entrar a trabajar. Digo, pues a trabajar. De eso ya le contaron esas semanas Ujú. y ahorita ya sigue Claro, así. y esa es la propuesta, como dices, Betty, encontrar el cómo sí, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, porque el propósito no es juzgar, No, el propósito es tomar esa referencia, esa evidencia, para no incidir en estos escenarios. Entonces, ¿qué tan importante es tener el acompañamiento, tener el acercamiento para cambiar esta historia? Entonces, Radio Escucha, de verdad, si conoces a alguien, si alguien está cercano a ti y requiere por lo menos tener el escenario de partida de cómo iniciar con esta historia y validar los datos de arranque, podemos decir, porque depende en qué momento y en qué lugar te encuentras y quizá ya estés en la recta final, no lo sé, pero bueno, vamos a sí, un comercial y de acuerdo. regresamos. ¿De De acuerdo. acuerdo? Sí, regresamos.
digestivos. Mm, Regresamos y regresamos con una de las mejores noticias. You tienes mi nuevo yo. Hoy te quiero compartir que vivimos una realidad en estos procesos de potabilizar el agua. Lo que ocurre en el agua que actualmente consumimos está desmineralizada y nuestro producto tiene el nivel de nutrientes, de minerales traza, minerales esenciales y aminoácidos que el cuerpo necesita. Y bueno, ¿quieres iniciar con un nuevo estilo de vida? Consume Next O2. Y bueno, Betty también hoy nos puede compartir su experiencia haciendo la ingesta de este producto. Y bueno, solo en breve y luego ya continuamos con este tema tan interesante. ¿Cómo me ayudó Nexos? ¿Cómo te ayuda en Éxodos? Cuéntanos, Betty. Bueno, así fue mi digestión. Yo tengo una digestión un poco lenta y lo que le sigue. Bueno, Y dicen intestino perezoso. pasó perezoso al siguiente nivel. O sea, no me gusta que me digan perezosa, pero está bien. No, No, sí, pero sí, fíjate que ese tema sí, aparte de la energía que sí sientes, ese tema de la digestión sí me ayudó mucho. Ese me hizo. sí, identificar que el oxígeno es energía y que, bueno, en lo primerito que nos beneficia es en activar movimientos peristálticos. Al final, el sistema digestivo se dice por ahí que es el primero. Están en disyuntiva el primero y el segundo cerebro, pero bueno, Sí, te recomendamos que seas parte de la familia Yutenes y que conozcas el producto y que un día vengas aquí y que nos compartas un testimonio como hoy lo está haciendo Betty Beltrán. Matías, tu historia también, que tu testimonio, cómo te ayudó. Yo tenés, que aparte es otra fuente de ingresos. Sí, por supuesto. Y por eso la propuesta de que seas parte de la distribución en México y en Estados Unidos. Solo voy a resumir. El producto está certificado por la FDA del lado americano, como aquí Cofepris. Tenemos el laboratorio en San Diego, California, donde se realiza un proceso de 45 días de ionización y biomagnetismo con el objetivo de potencializar los minerales. Bueno, sé parte de nuestra familia Yutenes y cambia tu estilo de vida. Y también el tema de la pensión directa o derivada, también sí es un estilo de vida. Y allá afuera hay como, no sé por qué, una apatía. Decir, es que la verdad es que yo no lo necesito, no me hace falta, pero yo creo que a lo mejor hacemos ese tipo de expresiones porque no nos hemos adentrado a la importancia de la seguridad social y por ende lo que se deriva de todo este concepto integral, ¿verdad? Sí. Ok, quiero entender qué es una pensión directa. La pensión directa es la que tiene el trabajador. Sí, yo Ok. como trabajador tengo el derecho a la pensión y mi pensión así es mi pensión directa. La pensión derivada es la que le corresponde a la viuda, a la concubina, a los hijos, si están en edad, o a los padres a falta de hijos. Pero se va desmenuzando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la pensión directa, sin embargo, me puedo encontrar con alguna situación que la vida me sorprenda, un accidente, una invalidez. Es al final, sigue siendo directa, pero va generando un derivado en el concepto. A ver si te entendí. Cuando tú ya tienes tu pensión, vamos a hacer por invalidez, y tú ya no puedes caer en cuando tú tienes tu pensión por cesantía, ¿sí? Ya no puedes ya no puedes derivar una invalidez. O sea, sí la vas a derivar la enfermedad, pero tu pensión sigue siendo por cesantía. La pensión derivada es
cuando tú como trabajador tienes tu pensión por cesantía o sigues laborando, la derivada es la pensión por viudez, la que se le deja a la viuda. Porque una pensión directa es por cesantía, por invalidez o por riesgo de trabajo. Porque es mía, yo la generé, ¿sí? Entonces, cuando falta el trabajador, entonces ya hay una derivada, ya se deriva la pensión, porque esta persona ya no la recibe, ¿sí? Ya se deriva a la viuda, a la concubina, a los hijos, o a falta de, a los padres, a falta de, ¿sí? Así es. Y cada una tiene un nombre. Sí, la pensión por viudez, la pensión por orfandad o la pensión por ascendientes. Yo he escuchado hablar de la anticipada. La pensión anticipada, eso viene siendo ya lo que es la ley 97. En la ley 97 tenemos la pensión, a los 60 tenemos la pensión, la renta vitalicia, el retiro programado y la pensión anticipada. Eso es hacerlo antes de los 60 años. A lo mejor no vale la pena entrar en detalle porque realmente no es una buena decisión. La anticipada. Solo por hacer la referencia, porque los radioescucha sepan que existe, pero la realidad pues no tiene caso. Digo, yo la siento que es como, ¿sí tiene caso? O sea, sí tiene caso que conozcas que es una pensión no, sí, que pero no te conviene. Pero, exacto, pero que la elijas ahorita, no. O sea, ahorita como ya está, yo lo he visto así, como ya está al término la ley 73, porque cada vez somos menos los que nos vamos a pensionar por esta ley. Y va a llegar a su final porque va a llegar el momento en que la última persona que va a llegar, que empezó a laborar el 30 de junio del 97 va a llegar a los 60 años y se va a pensionar. Entonces, ahí se acabó la ley 73. ¿Cuándo llegará esa fecha? Si hablamos del 97, que tengo una persona de 18 años, ponle, son 40 años más del 97 y 40 años más, ¿cuántos tenemos? Permíteme, esa calculadora no quiere. Más 40 años más. 1997 más 40 años. Ay, qué pena, algo hice mal. En el 2037. Ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno. Ya no le queda mucho tiempo a la ley. Entonces, muchas personas te están diciendo así como, ok, la ley 73 se acaba. Ahora, sí. ¿Sabías que te puedes pensionar anticipadamente a los 50, a los 55 años? Pues sí te puedes pensionar. Pero no es conveniente. Pero ¿sabes cuánto dinero necesitas para tener esa pensión? Así como... Danos una referencia. Pues mira, el monto constitutivo es lo que tú tienes generado en el Afore. Entonces, ese monto constitutivo tienes que comprar la renta vitalicia. La renta vitalicia tiene, vamos a poner un costo, que tenga un costo de 3 millones de pesos. Para que tú te retires anticipadamente debes de tener 3 millones de pesos más un 30% más. O sea que son 3.300.000 lo que debes de tener en tu Afore. Entonces ya con eso te vas con la pensión mínima de la ley 97 a los 50, a los 55 años, siempre y cuando tengas esa cantidad en tu Afore. Entonces ahorita mucha gente te dice, sí, te puedes pensionar anticipadamente, sí lo puedes hacer, pero ¿te conviene? No, y fíjate, Betty, cuando yo te hice la pregunta de la pensión directa o derivada, lo comento por mi historia personal, porque yo conocí estos conceptos por la extirpación del tumor y que yo tenía contemplado 3 meses de incapacidad, pero que la historia cambió y se fue a 1 año 9 meses. Entonces vivía el proceso de determinado periodo de incapacidades y luego se hace un documento para darme una incapacidad temporal y me hicieran el trabajo aferrado a darme una invalidez total. Y yo dije, pero ¿cómo? Entonces los médicos me decían, es que no entiendo, todo el mundo quiere que lo incapaciten y usted viene a pedirme que la regrese a trabajar. Sí, doctor. Y me decía que no podían hacer eso, pero porque aparte no había las citas para electromiografía, tomografía y resonancia magnética. Y preferí invertir en esos estudios en radiólogos bañuelos, con los parientes, parece un comercial, pero no.
Y entonces a mí esa parte me conflictó mucho porque estuve mucho tiempo en medicina del trabajo, en centro médico y en la clínica 45, y la gente fascinada porque la iban a pensionar, pero luego ya cuando recibían su resolución, muy tristes, Es porque que ellos es, visualizaron y creyeron que iba a ser una cantidad muy grande, no tenían conocimiento y ellos hacían todo lo contrario a mí, todo para que los incapacitaran. Y cuando yo tenía la oportunidad de platicar con esas personas, me sorprendía porque ya habían idealizado sin conocimiento de causa. Entonces yo les decía que no, al contrario, yo quería regresar a Honda para que volviera a ser todo normal y en algún momento de mi vida como hoy, pues haber iniciado este proceso, pero sí hay demasiadas historias por desconocimiento que tomaron una mala decisión y cuál sería la intención. Bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Por qué me ofreces una pensión anticipada? A mí no me conviene ya al IMSS, quizás sí, no el lo sé. seguro, bueno, el seguro te tiene que evaluar. Tú tienes una enfermedad y te da 52 semanas de incapacidad. Y Ujú, ya desde ahí te da una pensión parcial, ujú, ¿sí? Y en ese periodo, que es de 1 año a 2 años, te vuelve a evaluar. ujú. Si tu enfermedad no tuvo avance, te puede dar tu alta y te puedes reincorporar a trabajar, ¿sí? Pero si tu enfermedad tiene avance, como hay unas enfermedades crónico-degenerativas, Activas. ¿sí? Ujú. Entonces te va a decir el Seguro Social, por más que tú quieras, tú ya no vas a tener esa capacidad física para seguir laborando. Entonces te tiene que dar esa pensión por invalidez. Es así como una persona que tiene una esclerosis, una persona que tiene un Sí, cáncer. Sí, definitivamente. entonces ahí ya no hay Ujú. más. Hay otras personas que a lo mejor como tú dices, ok, yo le apuesto a que yo me voy a aliviar, yo no voy a seguir así, o le voy a echar de todas las ganas, me voy a cuidar, voy a buscar alternativas para no estar en eso, porque esa pensión por invalidez ya no la puedes mejorar, No, ¿sí? ya es irreversible. Así es. Pero, por ejemplo, mi historia fue que a mí me habían descubierto 3 hernias lumbares porque en el proceso del quirófano, la intervención quirúrgica fue que la anestesia hizo alergia con la mielina. Entonces se descubrieron 3 hernias y yo estaba programada también para cirugía instrumental. Pero resulta que mi hermana Arcelia me recomendó una persona que con las manos arregla las hernias. Entonces fue una polémica con los médicos y a ver aquí, ¿qué pasó? Nos equivocamos. ¿Por qué? O sea, si ella tiene que ya quedarse con una invalidez y ¿qué pasó aquí? Entonces ahí fue donde fue algo muy padre y valió la pena haber invertido porque si hubiera sido irreversible no hubiera hecho esto. Entonces como yo sabía que la hernia ya la habían acomodado porque yo estaba esperando que pasara un año de la cirugía porque esa fue la promesa de la señora para acomodar la hernia y la acomodó. Entonces fue algo impactante para mí, pero por fortuna pues salí librada y gracias a Dios no me incapacitaron. Y es por esto que traigo como toda esa información en estas historias de pensión, de todos O estos. sea, si tú tienes la información viviente. Exacto, por eso este testimonio es importante compartirlo, porque la vida es así, es como un servicio de previsión, ¿no? Es Y es mejor tenerlo y no no necesitarlo que necesitarlo. necesitarlo y no Y es un tenerlo, derecho que ¿no? tenemos, Por el decirle supuesto. al instituto, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero la pensión. Si yo quiero esperarme un tiempo más para ver si de veras avanzo o retrocedo. Y no por eso pierdes el derecho a la pensión. Pero sí es un derecho que tú tienes, o sea, de decir sí o de decir espera. Llámese pensión por invalidez, llámese por riesgo de trabajo o salud laboral. Eso no Sí, sabía, claro. porque a mí me presionaron de una manera No, y yo claro dije, que sí. ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo que en ese momento era una inversión elevada hacer los 3 estudios porque, pues, y yo dije, bueno, pues es una inversión, le estoy apostando a no invalidarme y a ir en la búsqueda, pues, de ese proyecto, quizá no anhelado, porque es como complementarlo. Yo creo que la pensión es
como diversificar. Sí. Es una inversión y que al final será una fuente de ingreso adicional a otros aspectos más en nuestra vida, ¿no? Es algo que, aunque seamos empresarios y que tengamos negocio propio, que tú digas, es que esto yo no lo necesito. Claro que vamos a necesitar. Yo sí digo, una enfermedad ha destruido imperios. Sí, claro. Entonces la pensión, no tienes que estar peleada con tu pensión. Aunque seas un empresario, tienes que buscar la manera tú dices, hay que diversificar, es mi empresa, a lo mejor es esta actividad y es mi pensión. ¿Y cuánto tiempo? Pues tu pensión es vitalicia. Lo demás no sabemos cuánto tiempo nos dure, lo que es el negocio, otro trabajo, no sabemos, pero la pensión es vitalicia. Se acaba cuando se acabó la persona. Llegó a su término de vida. Esperemos tener todavía mucho tiempo para poder concluir este beneficio y seguir compartiendo y ponernos al servicio de quien lo elija, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Y en este momento nos vamos a saludos. Rogelio Vega, saludos para el programa de charlas productivas, aquí escuchando su programa que están teniendo. Luis Eduardo Morales, saludos desde Tlaquepaque Centro, aquí escuchando su programa. Un gran saludo especial por su valioso espacio. Gracias. Luis Fernando Flores, saludos para el programa de charlas productivas. Saludos por este valioso espacio y el tema interesante. Señora Ana María Sánchez, saludos para el programa de charlas productivas. ¿Cuál es la mejor pensión, la directa o la derivada o la directa? Pues es que la pensión directa es la que yo como trabajador, ahora sí construyo, yo tengo ese derecho. Y la derivada es cuando el trabajador fallece y entonces ya se deriva a una viudez o a una orfandad o a una ascendiente que es para los padres. Entonces, para mí la mejor pensión es la directa, porque esa me corresponde a mí. Por supuesto, ya lo otro se deriva de una consecuencia de algún acontecimiento que te señala como, o sea, del fallecimiento y a quién vas a beneficiar, a la viuda, al hijo y o a los padres, en caso de que no exista ni hijos, ni esposa, ni hijos. Sí. Ok. Horacio Cabrera, saludos para Ale Bañuelos y la invitada del día de hoy. Bueno, pues si tienen alguna duda, si quieren hacer algún otro comentario al respecto, pues aquí estamos listas para atenderles, ¿verdad? Entonces, vamos. Ya lo dijiste, ¿quién puede recibir una pensión derivada? Ya lo hablamos también, qué condiciones deben cumplirse para recibir una pensión directa, pero igual lo podemos clarificar. ¿Quién puede recibir una pensión derivada? La derivada la puede recibir la esposa o esposo o concubina, los hijos o los ascendientes a falta de viuda y de hijos. ¿Qué condiciones se deben cumplir para recibir una pensión directa? La directa, pues son el mínimo de las semanas, que son dependiendo de la ley, 500 semanas en la ley 73, la edad de 60 años. Esa es la... Si cumplo el requisito mínimo, en este momento trabajé 10 años y voy a pensionarme. Teniendo los 60 años. 60 años, ¿cuánto voy a recibir de pensión? ¿Cuánto? Ahorita la pensión mínima, que tenemos una pensión mínima garantizada y son 9,400 pesos mensuales. Al final todo suma, ¿no? Porque alguien dijo por ahí, es que es poquito. Y yo digo, ¿poquito? Pues es que no le puedes decir poquito, son 9,400, ¿no? No, bueno, si tú lo pones a hacer el cálculo de las semanas y el salario, con 500 semanas no recibirías ni 6,000 pesos mensuales. Pero afortunadamente existe esa pensión, es una pensión garantizada que tenemos. Y la pensión garantizada de este 2025 es 9,400 pesos. Entonces, imagínate, o sea, 500 semanas cotizadas y recibir 9,400 pesos. Si tú tienes 700 semanas cotizadas
vas a recibir lo mismo sin tener esa garantía de la pensión. Claro. ¿Sí? Y bueno, yo puedo decir que tengo el privilegio de tener 1900 semanas por un periodo muy largo. Muy buen número de semanas. Gracias a Dios. Sí, pues fueron 31 años, 9 meses trabajando para la industria automotriz. Y esto me lleva a lo mejor a hacer como esa reflexión de que todos debemos buscar una filosofía de vida, de encontrar el cómo sí o sí, porque al final la posibilidad está ahí. Y una de las cosas que ahora sí mi consultoría nos preocupamos o es nuestra, ¿cómo se puede ¿Propósito? decir? Mi compromiso. Tu compromiso. Yo siempre sí les decía a los clientes, ese es mi compromiso contigo, es acércate, conoce en qué estatus está. Nosotros tenemos esa política o esa visión de decir, ok, yo te voy a ayudar a que soluciones ahorita y después hablamos de números. Aquí lo importante es de que tú sepas en dónde estás, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, si tienes el recurso, qué bueno, y si no, de alguna manera tenemos ese financiamiento para que tú puedas lograrlo. Y mira, como dice Betty Radio Escucha, aquí hemos trabajado realmente estos años en esa búsqueda de encontrar alternativas para que las cosas sucedan. Y entonces en este momento, como lo dijo Betty, su compromiso es acércate y conoce tu escenario. Sí. Conoce a partir de este momento con qué cuentas, ¿no? ¿Qué hiciste en este proceso en tu historia? Y a partir de este momento es encontrar algunas alternativas. Sé que hay algunos productos que tienen un nombre 40, ¿no? Que hacen referencia a modalidad 40 para no hacer el anuncio. Pero ellos ¿qué hacen? Te prestan para pagar el retroactivo de esos 5 años y al final alguien dice, es muy caro. Pero yo creo que es más caro perder esta oportunidad. Entonces, si tú no tienes el recurso, pero hay una oportunidad que alguien pueda financiar este periodo, pues tómalo. ¿Por qué? Porque te van a dar una topada, 85, vamos a irnos por el, como dices tú, por el cuento de hadas, por el cuento de la princesa y decir, bueno, son 85, sí, ¿cuánto me va a cobrar el financiamiento? Vamos a decir que la mitad. No sé, para hablar de un número. ¿Sabes qué, Ale? Sí, dices, me van a cobrar la mitad, a lo mejor el 50%. Claro. Pero si tú te vas al instituto, pagar el retroactivo en el instituto también tiene un costo. Ajá. Sí, y ese costo va entre el 30 y el 40%. Ok. O sea, desde ahí ya estás pagando este porcentaje. Y tienes la posibilidad de llegar, pues ahora si yo dijera a la mejor pensión posible, porque tú tienes 1900 semanas cotizadas, yo tengo 1300 semanas cotizadas, yo tengo menos que tú. Entonces, aquí va a ser nuestra diferencia, cuál es tu mejor pensión posible y cuál es la mía, cuánto va a tener el alcance la mía, ¿sí? Entonces, y que al final podría no ser una cantidad grande la variable, podría ser por el número de semanas, pero realmente cuando se hace la proyección hay multifactores que pueden hacer variable. Depende también las semanas es la clave, ¿no? Es la que determina. Van de la mano, semanas y salario. Sí, debemos de tener semanas, buen número de semanas y un salario alto. Si tenemos pocas semanas, de nada sirve tener un salario alto. Claro. Si tenemos muchas semanas, un salario bajo tampoco. Entonces, es hacer ahí el equilibrio. Pero yo sí les digo, es el costo-beneficio. De acuerdo a tus semanas, ¿qué es lo que te conviene aquí invertirle? Sí. No, a lo mejor no te conviene invertirle el tope, pero hay que jugar con los números para que sea una inversión que tú puedas, que sea un beneficio, no que tenga un costo muy alto.
más bien que el beneficio sea alto. Sí, equilibrar Sí. ese costo-beneficio, y es por eso la importancia de tener este acercamiento para buscar la mejor opción, porque fíjate, yo quería hacer nada más la analogía. Puedo tener un top de semanas, pero si no hay un capital suficiente para aportar, y a lo mejor tú tienes determinado número de semanas, pero también puedes hacer una aportación topada, y entonces puede ser, a lo aunque mejor voy a tengas, llegar a 30, voy a llegar a 40, por sí, pero no me va a quedar supuesto, con las 9,000. Es lo que pasa, lo que estamos ajá, platicando, de ese programa aquí que tenemos que hacer, el de Amor con Amor se paga. ¿Cuántas personas se la pasan trabajando los 40 años, 45 años, tienen 2,000 semanas cotizadas, pero como son los pilares de la casa, se fueron con siempre, todo el tiempo cotizaron un salario bajo. Entonces, con un año que le apuesta en modalidad 40, su pensión sube porque son 2,000 semanas. Ellos no tienen que invertirle 2, 3 años con uno. Se ve reflejado a cuánto se va a ir su pensión. ¿Sí? Entonces, si la persona se la pasó trabajando los 40 años, no tiene un capital porque siempre fue el pilar, el sostén de casa, ¿de dónde va a tener ese capital? ¿Sí? Entonces, aquí está la propuesta. Hacer equipo. Con los hijos, o acércate con nosotros para ayudarte a tener esa mejor pensión posible. Claro, y si quieres que hagamos una visita o que agendemos una cita, lo podemos hacer con mucho gusto, porque también es momento de involucrar a los hijos, porque les vas a otorgar un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, tener la satisfacción de saber que tus padres van a tener los recursos para tener un estilo de vida, pues es un beneficio. Normalmente los adultos mayores requieren de especialidades, y está bien, el seguro social te lo puede dar, sí, pero a veces tenemos las emergencias con el neurólogo, cardiólogo, y era lo que pasaba con mi madre, en paz descanse. Entonces, el mismo doctor que la atendía en el seguro social la atendía de manera particular, pero sí había una diferencia así. La consulta en la torre de especialidades del Ángeles del Carmen, y en el seguro social nada que ver, pero había una emergencia y no había opción. Entonces yo creo que sí vale la pena, en cuanto hagamos este proyecto de Amor con Amor se paga, y el propósito es darle, yo digo que no, un poquito, mucho de todo el amor que ellos te dieron. Y yo solo haría la reflexión cuando alguien me decía que, que mi mamá ya estaba, en los últimos momentos, porque llegó el momento en que ya había que ponerle pañal. Entonces, la vida es así, hay que volver a ser niño para entrar al reino de Dios. Y yo entiendo que así como ellos te ponían el pañal, hay que regresar ese acto de amor. Y pasa igual, ¿no? Llega el momento en que le tienes que poner el pañal a mamá o papá, ¿no? Entonces, me ganó la emoción, pero ok, pues damos por terminado. Aquí sí, damos por terminado. Muchísimas gracias. Entonces aquí es una vinculación, charlas productivas y BR Consultores. Aquí estamos esperándote con los brazos abiertos. Cualquier duda, estamos aquí a la orden. Y bueno, pues como siempre la propuesta es: ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Y si amas a tus padres, bueno, pues sé parte de esta campaña Amor con Amor se paga. Hagamos que las cosas sucedan y podamos darles lo mejor, y que esa recta final sea de calidad y sea con amor hacia nuestros padres, haciendo equipo con la modalidad 40. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.